también, pero donde yo vivo en el invierno hace 50 bajo cero. Ahí hace frío. Ahí donde el frío duele, donde ¿no es cierto? Donde a veces es peligroso incluso salir a la calle por el frío que hace, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en esas situaciones así. Entonces, por eso la economía es importante. Por eso la economía es algo que nos da los elementos para también poder crecer como persona humana. Porque una persona, por ejemplo, que vive en la miseria total, a esa persona se le va a hacer muy difícil poder crecer como persona humana en muchos otros aspectos. Pensemos en una persona que, por ejemplo, en México, una persona que sea bien pobre, que vive en la Ciudad de México y que para sobrevivir tenga que salir a la calle a vender tacos todo el día y se va bien temprano a la mañana y regresa bien tarde a la noche. Y esa persona, ¿cuándo va a tener tiempo para formarse, para estudiar, para leer un libro? Se le va a hacer muy difícil. O para involucrarse en lo que está ocurriendo en el país y tener una voz y un voto político. No, la mayoría de esa gente ni sabe de qué es lo que está pasando. Sabrán que López Obrador es el presidente y ahí nomás, no sabemos nada. Si uno se pone a hablar con ellos se da cuenta que tienen mucha ignorancia, pero porque no tiene tiempo, porque tiene que sobrevivir. Y entonces, esa situación, muchas veces de miseria, hay otros factores también como la violencia y muchas otras cosas, la falta de oportunidades, pero la pobreza es el factor más grande por el cual una persona dice: yo me tengo que ir de aquí, me tengo que ir a otro lado, porque así yo no puedo salir adelante, mi familia no puede salir adelante, mis hijos no van a tener un futuro. Y esa es la razón por la cual entonces muchísimos de ustedes vinieron a los Estados Unidos, ¿cierto? O los hispanos en general. ¿Para qué viene la mayoría de los hispanos a Estados Unidos si uno les pregunta a ellos? Y yo esta pregunta se la he hecho a miles de personas. Y la gran mayoría, salvo los que se vinieron muy jovencitos o vinieron con sus padres, todos me han dicho: porque yo le quería dar un futuro mejor a mis hijos. Le quería dar un futuro mejor. Pues nadie se viene a los Estados Unidos para arruinarle la vida a los hijos. Nadie dice: me voy a ir a Kansas porque ahí mi hijo va a tener una vida miserable. Eso no existe. Pero ahí comienza a surgir un problema que yo notaba en muchas familias hispanas. El primer problema es que muchas veces, si bien eso es importante, ¿no es cierto?, darle un futuro mejor a los hijos, pero muchas personas lo pensaban solamente en términos materiales. ¿Y cuál es el problema de eso? Que muchas familias yo vi que trabajaban mucho, se esmeraban mucho, pero muchas veces terminaban viviendo en lugares como Nueva York o como donde yo vivía en Maryland también, que salía muy caro. Y como tenían trabajos que a veces no eran bien pagos, ¿qué pasaba? Tenían que trabajar hasta 16 horas por día. Y yo conocía familias que trabajaban todos los días, de lunes a domingo, sin parar, porque si no, no les alcanzaba. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es que, entonces, si esa mamá y ese papá tenían que trabajar 2, incluso hasta 3 trabajos, no estaban nunca con los hijos. Es la realidad. Y como no estaban nunca con los hijos, comenzaban a surgir muchísimos problemas. Los hijos ahí caían muchas veces en la droga, muchas veces caían en cuestiones muy tristes, sufrían abuso. Yo recuerdo haber visto muchas niñas que, por ejemplo, eran abusadas, o chicas que quedaban embarazadas, porque los padres no estaban presentes. Y entonces era muy triste ver esas familias que habían dejado todo para darle una vida mejor a sus hijos, y sus hijos a veces terminaban en cosas que podían perjudicar ese futuro mejor. Podían perjudicarlo, porque otra realidad también, especialmente hispanos que se van a esas ciudades más grandes, es que muchas veces, como no tienen mucho dinero, ¿dónde terminan viviendo? ¿Terminan viviendo en los suburbios donde están las mansiones? No, terminan viviendo en muchas veces lugares que son muy baratos, pero son peligrosos, que son lugares marginales, como decimos. Y no sé cómo será aquí en Kansas, pero allá, por ejemplo, de acuerdo al lugar donde uno vive, paga impuestos y le toca ir a la escuela. De ahí no es que puede elegir: quiero ir a esta escuela, quiero ir a aquella. Y entonces terminan yendo ¿a qué? A las peores escuelas, muchas veces. Entonces, eso hace que se le haga mucho más difícil a los hijos después salir adelante. No es fácil.
No es fácil. Y después hay otras cuestiones relacionadas a la violencia, están las pandillas, por ejemplo. De hecho, cuando estuve ahora en Los Ángeles dando conferencia, uno pensará que los jóvenes hispanos que terminan en las pandillas porque vienen de malas familias. ¿Y saben qué? Las catequistas de la parroquia me decían, mi hijo está en tal pandilla o en tal otra. Y yo les dije, me tienen que llevar y hablar con la pandilla, porque a ver si yo les hablo y ahí los pone un poquito, ¿no? Y a ver si a uno lo escuchan. No escuchan a la mamá, pero capaz que me escuchan a mí. Y me dicen, no, doctor, no vaya porque lo van a matar. ¿No? Es así. Y uno dice, esos niños vienen de familias que se sacrificaron, las mamás incluso dan catequesis en la escuela, y ahora están metidos en tremendos problemas, y ese ideal que tenían los papás de darle una vida mejor a sus hijos, se ha caído por el piso casi. Recuerdo en Washington, donde hay muchos hispanos también, hay muchos salvadoreños, hay muchos mexicanos, pero muchas familias terminan viviendo en lugares que son tan difíciles, que hijos de amigos míos, por ejemplo, subían al bus, al amarillo de la escuela, y era el bus que venía lleno de morenos que recogían en otro lugar. ¿Y saben qué hacían con muchos niños mexicanos? Los golpeaban y los tiraban por la ventana. Y le decían, este bus es nuestro, de los morenos, aquí ningún hispano entra. Ese tipo de situaciones. Y cuando uno veía niños y jóvenes en esos lugares, uno decía, pero ¿cómo ese niño o ese joven va a salir adelante en este país? Solamente si la familia se une, si la familia lo apoya y si la familia tiene ideales. Entonces muchos hispanos se daban cuenta de que vinieron a darles un futuro mejor a sus hijos, pero pensaban en términos económicos y tal vez no se pusieron a pensar en otros elementos que son mucho más importantes que los económicos para que sus hijos tengan un futuro mejor. Y entonces yo decía, qué triste debe ser para esas personas que vienen a darle a sus hijos un futuro mejor y de repente se encuentran con esa realidad. Y alguien los tiene que ayudar, hay que hacer algo. Hay que hacer algo por eso. Muy bien. Ahora bien, lo económico entonces, el ámbito económico es importante, pero no es lo más importante porque el ámbito económico depende de otro ámbito que lo influye mucho más, que es el ámbito de la política. Ahora, ¿qué significa la política en este sentido? Porque nosotros si le preguntamos a cualquier persona qué es la política, la mayoría de la gente le va a decir algo en relacionado, no, la política son los políticos, le van a decir. La mayoría dice eso, ¿qué es la política? Los políticos, o sea, no responde la pregunta. Pero la política tiene que ver con todo lo que está relacionado a la organización. En términos griegos, política viene de dos palabras griegas, el arte de la ciudad. Sí, el arte de la ciudad. Política. ¿Y qué significa eso? Significa la habilidad de poder organizar algo. Y entonces si nosotros nos damos cuenta, la palabra política tiene que ver con todo lo que tenga que ver con nuestra organización, comenzando desde la organización personal de cada uno de nosotros hasta la organización del mundo entero, o de nuestras sociedades o nuestros países. Todo eso es política. Y es importante ver entonces que la política influye en la economía porque en la medida en que una persona se organice, en la medida en que una persona tenga ideales, en la medida en que una persona tenga un propósito en la vida y que para cumplir ese propósito, esos ideales, se ponga metas y organice su vida y empiece a organizar todos los aspectos de su vida, se le va a hacer mucho más fácil entonces poder influir la cuestión financiera de una familia. Porque si nosotros vemos una familia, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de organización, eso a veces pasa, familias que no tienen ningún tipo de organización, que nadie se encarga de la comida, nadie se encarga de comprar, nadie se encarga de nada, ¿y qué vamos a tener como resultado? Que esa familia va a ser un desastre. Entonces una familia, para poder sobrellevar todas las dificultades de la vida, tiene que organizarse. Por eso la importancia entonces de que el esposo y la esposa estén unidos en todo lo que sea la organización de la familia. Ahora imagínense que los esposos tienen hijos y comienzan a detectar prioridades dentro de la vida. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las cosas más importantes para nuestros hijos? Nosotros vinimos a los Estados Unidos, dejamos todo, hicimos tantos sacrificios,
pero existe el peligro real de que todo eso se caiga o se vaya por la borda, como decimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para proteger a nuestros hijos? ¿De qué manera los tenemos que fortalecer? ¿Cuáles son las habilidades que nuestros hijos tienen que adquirir para poder sobrevivir en un país como esto? Y son todas conversaciones que una familia que tiene una política tendría que tener, ¿no? Son conversaciones que la gente tendría que comenzar a pensar, incluso a nivel personal. Nosotros como católicos, por ejemplo, que sean católicos, siempre a uno le enseñan que tiene que hacer el examen de conciencia, ¿cierto? Y eso es una manera de organizar la vida. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué cosas no estoy haciendo bien? ¿Qué cosas podría mejorar? Y eso es un hábito muy importante, es una costumbre muy importante para poder crecer y salir adelante. Porque la persona que es totalmente desorganizada, que trabaja pero se gasta todo el dinero el fin de semana, va a vivir en la miseria. Entonces yo ahí veía mucho en México y me daba mucha lástima, perdón, en Maryland, que había muchas familias hispanas que el señor trabajaba, y esto es una realidad. Yo no sé si aquí lo vean ustedes, pero yo lo veía mucho ya. Trabajaban, llegaba el viernes y se juntaban con todos los amigos, se tomaban como 40 cervezas cada uno, se gastaban todo el dinero de la semana. Es una realidad. Y llegaba el lunes y ya no tenían dinero. Y la pobre señora con sus hijos no sabía qué hacer. Es muy triste ver eso, ¿no? ¿Sí? Era muy triste, es una realidad. Entonces, una familia así, o una persona que actúe de esa manera, va a vivir siempre en la miseria. Va a vivir siempre en la miseria. Yo tenía un amigo salvadoreño que trabajaba echando concreto. Y entonces iba echando concretos a edificios, a parqueos, a donde sea que lo llamaban. Y él tenía muchos empleados con él, que trabajaban. Eran mexicanos, salvadoreños, hondureños. Y él me contaba, ¿sabe qué? Llega el lunes, yo les pagaba el viernes y el lunes ya, patrón, me tira unos dólares porque se le había acabado el dinero. Y tenía que pagar la renta, que la esposa necesitaba leche para el niño. ¿Y eso por qué? Porque hay un problema de organización y un problema de carácter y de conducta personal que afecta. Entonces, una persona así, ¿cómo va a crecer? ¿No? Y eso es otro de los peligros de vivir en una sociedad como Estados Unidos o como Canadá. Porque en México, si uno tiene un vicio, el no tener dinero, o mucho dinero, le pone siempre un límite. Porque allá nadie le da alcohol de fiado, ¿no? ¿A qué borracho ya le dicen, sí, le fío para que tome? No, nadie. Si no paga, no le damos nada. Entonces, a veces la pobreza le pone un límite en las cosas malas también. Le puede poner un límite en las cosas buenas, pero le pone un límite en las cosas malas. Pero cuando uno viene a un país así, donde ya tiene más dinero, entonces se puede volver una tentación grande, porque uno ya tiene dinero para malgastar. Y entonces eso nos puede afectar tremendamente. ¿Y qué nos dice todo esto entonces? Que hay otro elemento, otro ámbito de la sociedad que es mucho más importante y que influye a la política y a la economía, que es la cultura. La cultura de la persona. ¿Y saben cuál es el factor más importante para sacar a una persona de la miseria, de la pobreza, de los vicios? La educación. La educación. Cuando a una persona se le educa, cuando a una persona se le enseña, no solamente se le enseña cosas que le perfeccionen su inteligencia, sino especialmente que le perfeccionen su carácter, su voluntad, sus actitudes frente a la vida. Eso es el factor más importante para que luego esa persona en la vida pueda, como se dice, triunfar. Para que esa persona pueda crecer, para que esa persona pueda tener algo en la vida. Y así uno se encuentra con muchas historias muy buenas también, de personas que yo recuerdo haber ido a una conferencia en Argentina, y hay un lugar en la provincia de Mendoza, está el aeropuerto, pero cuando uno va llegando al aeropuerto hay una parte que era como un campo abandonado y ahí vive gente pobrísima, ¿sí? Un lugar muy pobre, como le dicen en algunos países, las invasiones así. Y recuerdo que yo llego a dar la conferencia ahí y el señor que me fue a buscar al aeropuerto era un dentista muy conocido con su clínica. Y cuando el señor me recoge, íbamos conversando y el señor me dice, yo ahí nací, me dijo, en ese lugar había nacido. No, pero por medio del esfuerzo de su familia, de sus padres, que por más que vivían en la miseria y eran pobres, tenían una visión. Ahí está la cuestión.
vivían en la miseria, pero dijeron, tenemos una visión para nuestros hijos. Y sus hijos terminaron todos estudiando, porque en la casa, yo le pregunté, ¿cómo hizo usted para salir de ahí? Y su madre en la casa les ponía reglas. En su casa no se veía televisión cuando los niños que querían, se les enseñaba que había que leer, que había que estudiar. Eran pobrísimos. Pero sin embargo, después esos hijos terminaron todos yendo a la universidad. Él se hizo dentista, médico, ¿no? Y pudo salir de ese ciclo de pobreza. Esa es la manera más efectiva y segura de salir de eso. La gran tentación de personas que viven en esa pobreza total, ¿cuál es? Siempre. En México, por ejemplo. Trabajar para los narcos. Es una realidad, ¿no? Yo me recuerdo haber estado dando conferencias en una zona en Sinaloa. Y los niños, eso me sorprendió. ¿Qué jugaban los niños? Jugaban a ser narcos. Yo le pregunté, ¿pero por qué los ven a ustedes, a ellos, como un ideal? Y los niños le decían, porque esa es la manera de tener carros, de poder viajar, de esto, de aquello. O sea, lo fácil, ¿no? Sin el esfuerzo. Entonces la familia es realmente la familia es la única que le puede inculcar a los niños una cultura, una mentalidad. Y por cultura nosotros, obviamente que entendemos muchas cosas, es una palabra muy amplia y muy profunda. La palabra cultura viene de una palabra en latín que significa cultus, y a su vez esa palabra es un sustantivo que viene de un verbo, el verbo colere en latín, que significa muchas cosas. Y esas cosas tenían los romanos, y la lengua como el latín y como el griego. Ellos, por ejemplo, decían con una palabra, ellos decían una cantidad gigantesca de cosas que nosotros a veces necesitamos como 10, 12, 14 palabras para expresarlas. Pero ellos con la palabra cultus o la palabra cólere entendían una serie de cosas muy enormes que explicaban esto de aquí abajo, que tiene que ver con la cultura. Cólere significa habitar, significa cultivar, proteger, significa honrar en el sentido de adorar a Dios, por ejemplo. También significa cuidar el campo, cuidar el ganado. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver eso con la cultura? No, pero tiene mucho que ver. Porque en el sentido de habitar, nosotros de ahí sacamos la palabra colono o colonia. En México ustedes tienen colonias. Entonces parte de la cultura tiene que ver con el lugar donde uno habita, con la tierra. ¿Y por qué es eso? Porque ellos se daban cuenta, los romanos y los griegos, de que el lugar donde uno vive, el clima, afecta la conducta de la persona humana. Por eso nosotros decimos que la gente que vino del norte de Europa es gente fría, muchas veces se dice eso, porque el clima lo afectó. En cambio, la gente que viene de lugares más cálidos, ¿no es cierto?, tienen otro modo de actuar, más amigables, ¿cierto?, más familiares, como decimos. ¿Sí? Nosotros en Argentina, están las hermanas que son brasileras, nosotros lo notamos con los brasileros, por ejemplo, son muy distintos que nosotros, ¿no? Los brasileros nosotros decimos que son muy sensibles. Sí, son muy sensibles en el buen sentido de la palabra. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria fuimos a Brasil a hacer un intercambio y como una misión con la escuela, porque venía el Papa Juan Pablo II justamente para la jornada de los jóvenes en el 97, y fuimos a una iglesia. Estuvimos ahí como 2 semanas en preparación que venía el Papa. Yo tenía 15 años. Y cuando nosotros nos fuimos, toda la gente llorando, todos lloraban como si le hubiera fallecido el hijo que nos íbamos, ¿no? Porque la gente, los brasileños se caracterizan por eso, se encariñan mucho y después les duele mucho cuando uno se va. Entonces en Argentina, y eso las hermanas se van a reír allá atrás porque que son brasileñas, en Argentina nosotros siempre decimos cuando jugamos al fútbol contra los brasileños tenemos que explotarle esa debilidad, ¿sí? Porque los brasileños son bien sensibles, entonces uno tiene que aprovechar eso. Pero son las diferencias por el clima, las diferencias culturales, que eso nos van en cierta manera moldeando con ciertas características. Y si uno, por ejemplo, se pone a pensar en México, uno se va a dar cuenta, si una persona es de la Ciudad de México, es un chilango, va a ser una persona muy distinta de alguien de Baja California. O si va a Oaxaca, otro tipo de persona totalmente distinta.